Mucho gusto, Juan Felipe Cuervo. Yo soy residente de primer año de Medicina de Emergencias y hoy vamos a hablar sobre ventilación mecánica no invasiva en crisis asmática. La idea es ver un poco de qué es la definición de asma, definir las crisis asmáticas, revisar la epidemiología. La literatura que encontré más juiciosamente reportada hablaba de la epidemiología en los Estados Unidos. Vamos a revisar esta. Vamos a ver la fisiopatología del asma, de la crisis asmática, y con base a esto, qué potencial efecto tiene la ventilación mecánica no invasiva. De cuarto, vamos a revisar las indicaciones para utilizar ventilación mecánica no invasiva que más evidencia tienen. Y ya por último, vamos a ver qué evidencia encontré en esta revisión. Para empezar, la definición de asma la saqué de la Guía de Iniciativa Global contra el Asma. Habla que es una enfermedad heterogénea caracterizada por una inflamación crónica de la vía aérea. Tiene síntomas respiratorios como tos, disnea, y esto es muy importante, que varía en el tiempo y su intensidad varía en el tiempo de igual manera. Quise traer estas tres definiciones porque me sirvieron para filtrar un poco los artículos que busqué, y es asma severo, estatus asmático y asma casi fatal. El asma severo nos habla de un fenotipo que muestra un pobre control ambulatorio del asma. El estatus asmático es una exacerbación de asma que no responde a una terapia farmacológica inicial, y el asma casi fatal es una exacerbación que no responde a terapia y va a requerir un soporte ventilatorio. Dentro de la epidemiología que busqué, encontré que en los Estados Unidos hay un estimado de 2 millones de exacerbaciones asmáticas al año. De estos 2.500.000 pacientes van a necesitar un cuidado intrahospitalario. De estos 500.000, 25.000 van a recibir ventilación mecánica invasiva, y de estos 25.000, del 10 al 15% van a terminar en mortalidad por factores asociados al asma o no necesariamente, pues no aclaraban en qué va esto. Dentro de la fisiopatología, lo más importante es la hiperreactividad bronquial. Para que haya hiperreactividad bronquial, pues necesitamos que un antígeno o un alergeno entre a la vía respiratoria del paciente, estimule las células plasmáticas para que liberen inmunoglobulina E, que va a estimular los mastocitos y los basófilos. Ellos a su vez van a liberar histamina, más que todos los mastocitos, que van a generar una constricción en la vía respiratoria, dilatación en los vasos del epitelio respiratorio, causando edema, y también una hiperproducción de moco, que es finalmente lo que va a llevar al paciente a broncoconstricción, inflamación aguda o crónica y oclusión mucosa. Todo esto va a resultar en un patrón restrictivo en el paciente. Este patrón va a tener una reducción del flujo expiratorio, aumentando el volumen intraalveolar al final de la aspiración. Y esto nos lleva a un concepto muy importante, que es la hiperinflación dinámica o hiperinsuflación dinámica. Y quiero explicarlo en esta gráfica de aquí abajo. En la línea negra está resaltado o explicado la hiperinsuflación dinámica, y lo que vemos es que el volumen al final de la aspiración dentro del alvéolo va a ir aumentando con cada ciclo respiratorio, aumentando de esta manera la presión alveolar, generando un autopip o un PIP intrínseco. ¿Qué va a producir esto? Un aumento de la presión de CO2 dentro del alvéolo, vasoconstricción por hipoxia de la unidad ventilación-perfusión, disminución de estas unidades funcionales, y finalmente el paciente va a desarrollar una hipoxia. Aparte de esto, el autopip, el PIP intrínseco, va a aumentar la presión intratorácica, lo que va a generar que el paciente tenga un aumento en el trabajo elástico pulmonar, un desplazamiento de aplanamiento del diafragma, lo que va a hacer que esta compensación buscando exhalar, digamos, activamente sea ineficaz, y va a disminuir el retorno venoso y el gasto cardíaco. Teniendo en cuenta lo que expliqué antes, la hipótesis o la razón teórica del por qué la ventilación mecánica invasiva en asma podría funcionar es porque reduce el delta de la presión alveolar comparado con la vía aérea de mediano calibre, facilitando la expiración, reduce el esfuerzo expiratorio del paciente y ayuda en el reclutamiento alveolar, mejorando la relación que hay entre las unidades funcionales de ventilación-perfusión. Pues para hablar un poquito de ventilación mecánica no invasiva, es un soporte ventilatorio que se da a través de la vía aérea superior, no se utiliza ningún tubo orotraqueal, sino que se hace a través del orofaringe, y los modos más utilizados son el CPAP, que es una presión continua administrada a través del tiempo, y el BiPAP,
que tiene un diferencial en la presión inspiratoria y presión expiratoria. Vamos a ver que algunos artículos de los que revisé mostraban qué modo utilizaban, pero lamentablemente no todos lo hicieron. Y en esta diapositiva traje la recomendación que da la guía que se generó en colaboración entre la Sociedad Respiratoria Europea y la Sociedad Americana de Tórax para el uso de ventilación mecánica no invasiva, y lo clasificaron como una recomendación fuerte, condicional o no recomendación. Entonces vemos que los pacientes que cursan con una exacerbación de POC e hipercapnia tienen una recomendación fuerte para el uso de ventilación mecánica no invasiva, al igual que los pacientes que tienen un edema pulmonar de origen cardiogénico. Sin embargo, cuando evalúan la recomendación para una crisis asmática, dicen que no hay una recomendación hecha por la evidencia disponible. Esta guía es del 2017. También traje un algoritmo que nos da la guía de Iniciativa Global contra el Asma para el manejo de una crisis asmática en urgencias. Y quiero destacar esta parte de la derecha de la pantalla. Le dice usted que evalúe si alguno de los siguientes factores está presente, es decir, que el paciente esté somnoliento, confundido con un tórax silente. Si es así, debe empezar el manejo médico y prepararse para intubar al paciente. Si no es así, debe clasificar la exacerbación asmática como leve, moderada o severa, teniendo en cuenta estos factores descritos acá. Pero debemos tener presente que una vez uno la clasifica como severa, la indicación es empezar el manejo médico, evaluar al paciente, y en caso que falle al manejo médico, en ningún momento hablan de conducir el paciente hacia ventilación mecánica no invasiva, sino que retorna al paciente aquí a este grupo que considere intubar al paciente. Entonces, lo que nos dice la guía de Iniciativa Global contra el Asma del 2022 es que la evidencia respecto al uso de ventilación mecánica no invasiva en asma es débil, y en caso de utilizarla recomiendan monitorizar estrictamente al paciente y que no se debe utilizar en pacientes agitados. Y la conclusión que hace la guía de la Sociedad de Respiración Europea y Torácica Americana respecto a la ventilación mecánica no invasiva en asma es que hay una baja certeza en la evidencia que tenemos disponible, y no ofrecen recomendaciones a favor ni en contra del uso de ventilación mecánica no invasiva en asma. Y aquí entonces vamos a empezar a ver un poco sobre la evidencia que encontré al hacer esta revisión. Este artículo es del 2010, es de un grupo japonés en la ciudad de Kobe. Lo que hicieron fue analizar dos grupos de pacientes en dos tiempos distintos. El primer grupo de pacientes lo tomaron desde 1999 hasta 2003, y en ambos grupos los filtraron por crisis asmáticas severas. En el primer grupo, del 99 al 2003, ellos hablan de un periodo previo a la introducción de la ventilación mecánica no invasiva en su hospital, mientras que en el 2004 y el 2008 ya habían introducido la ventilación mecánica no invasiva en su hospital. Lo que hicieron fue utilizar los criterios de inclusión y exclusión, y finalmente en el grupo del 99 al 2003, es decir, el no uso de ventilación mecánica no invasiva, encontraron 50 eventos dados por 48 pacientes, y en el grupo del 2004 al 2008, que ya tenían uso de ventilación mecánica no invasiva, encontraron 57 eventos en 54 pacientes. Hay que recordar que todos los pacientes que se incluyeron tenían el diagnóstico de crisis asmática severa. Estas son las características de los pacientes en los dos grupos. Son muy similares, y según las variables vitales y los paraclínicos son crisis asmáticas severas. Sin embargo, ellos resaltan que el uso de corticosteroides inhalados y agonistas alfa de larga duración fue mayor en el grupo en el que se utilizó ventilación mecánica no invasiva, y lo mencionan como un posible factor de confusión. Cuando revisaron los resultados, encontraron que en el grupo previo a la introducción de ventilación mecánica no invasiva, de los 50 pacientes evaluados, 9 requirieron intubación traqueal para ventilación mecánica invasiva, tuvieron 10 días de hospitalización en sala general y tuvieron 32 horas de hospitalización en cuidado intensivo. Mientras que en el grupo donde utilizaron la ventilación mecánica no invasiva como primera instancia, 17 pacientes fueron llevados a ventilación mecánica no invasiva. De estos 17, 2 fallaron a la ventilación y los tuvieron que intubar. Describen que estos dos pacientes, uno fue porque se tornó agitado
y el otro paciente tenía varias comorbilidades. Pero en este grupo también describen menos días de estancia hospitalaria en una sala general y menos horas de estancia en una unidad de cuidado intensivo. Aquí traje estas 4 grafiquitas que lo que hacen es mostrar la relación de la PAFI de los pacientes que fueron llevados a no invasiva versus que no fueron llevados y otros que sí utilizaron no invasiva, la relación del pH, la presión parcial de CO2 y la escala de coma de Glasgow. Sin embargo, no encontraron diferencias significativas cuando evaluaron la alteración en estas variables en los pacientes descritos. Y este estudio concluye que la ventilación mecánica no invasiva puede tener un efecto para estabilizar el estado respiratorio del paciente con crisis asmática severa. Se pudo iniciar con más prontitud. Ellos describieron que los pacientes que intubaron, la media de tiempo fue de 130 minutos comparado con 30 minutos en los que utilizaron ventilación mecánica no invasiva. También concluyen que la ventilación mecánica no invasiva podría reducir la necesidad de intubar un paciente en los pacientes con crisis asmática severa. Sin embargo, necesitan más estudios de carácter prospectivo para hacer esta afirmación. Y detectan estas limitaciones, que es un estudio retrospectivo de 8 años. No fue posible evaluar el efecto confusor del uso de LABA y corticosteroides inhalados, y también identificaron que un porcentaje de pacientes con EPOC exacerbado se incluyó en el análisis de pacientes con ventilación mecánica no invasiva. Aquí traje un metaanálisis hecho por Cochrane en el 2012. Este es como el único que encontré como metaanálisis y pues es del 2012. Incluyeron 5 estudios clínicos, ensayos clínicos aleatorizados, donde comparaban el uso de la terapia farmacológica versus terapia farmacológica más ventilación mecánica no invasiva en pacientes con una crisis severa. El total de los pacientes fueron 206 pacientes y de estos estudios 4 utilizaron BiPAP y un estudio utilizó CPAP. Los desenlaces primarios fueron mortalidad y la necesidad de intubación orotraqueal en pacientes en el grupo de intervención, y los desenlaces secundarios fueron frecuencia respiratoria, gasometría arterial, las pruebas de función pulmonar y una estancia hospitalaria y en UCI. En la tabla de resultados vemos que ningún estudio reportó mortalidad, entonces pues a la final no pudieron evaluar esto. Lo reportado respecto a la intubación orotraqueal no tuvo una significancia estadística, al igual que la reducción en la presión parcial de CO2. Sin embargo, en las medidas de función pulmonar tomadas ambulatoriamente, sí encontraron que los pacientes que recibieron ventilación mecánica no invasiva más el tratamiento farmacológico, pues tuvieron mejores scores al tomarlas. Esta es la comparación ese es el resultado respecto a la mortalidad. Ningún estudio reportó mortalidad. Este es el resultado que muestra la necesidad de intubación orotraqueal. Vemos que tiene pues un intervalo de confianza bastante amplio, por lo que no tuvo significancia. Y este me pareció también importante mencionarlo, es que sí disminuyó la necesidad de reconsulta o reingreso hospitalario al utilizar ventilación mecánica no invasiva. En conclusión, este metaanálisis lo que muestra es que el uso de ventilación mecánica no invasiva y terapia farmacológica no tiene diferencia estadísticamente significativa respecto a la necesidad de intubar a un paciente. No mejora la mortalidad, la frecuencia respiratoria, la presión de oxígeno ni el pH. Sin embargo, sí hay una diferencia respecto a la necesidad de readmisión o reingreso al hospital, y mejora las pruebas de función pulmonar en los pacientes en los que se utilizó. Esta de aquí fue una revisión sistemática de la literatura publicada en 2017 y fue hecha por un grupo australiano. Incluyeron 3 estudios, 7 ensayos clínicos aleatorizados, que por cierto ya estaban incluidos en el metaanálisis, 2 estudios de cohortes, 2 estudios de series, un casos control y el metaanálisis de Cochrane. El resultado al hacer toda la revisión es que actualmente no hay suficiente evidencia para recomendar el uso de ventilación mecánica no invasiva en crisis asmáticas, y encontraron mucha variabilidad en los estudios que analizaron. Las limitaciones que estos señores identifican es que la naturaleza heterogénea de los estudios no permite llegar a una conclusión. Y este artículo, que fue de los más ladrilludos, fue publicado en el 2020 y es un estudio retrospectivo de cohortes. Analizaron pacientes desde el año 2010 a 2017, 7 años en total. 682 hospitales participaron.
Y lo que hicieron fue inicialmente clasificar 111.000 pacientes que entraron a una unidad de cuidado intensivo por una crisis asmática severa. Aplicaron pues los criterios de inclusión y exclusión y finalmente quedaron 53.654 pacientes. De estos los dividieron entre los pacientes que recibieron ventilación mecánica no invasiva y los que no recibieron. Y finalmente en los grupos emparejados por propensión quedaron 12.945 pacientes en cada rama. Aquí vemos las características. Yo las revisé y son muy homogéneos. La única diferencia grande fue que en los pacientes con apnea obstructiva del sueño fue mayor en el grupo de ventilación mecánica no invasiva. Sin embargo, ya hacer el emparejamiento por propensión, esta diferencia se logró controlar. Los resultados, después de evaluar este estudio, son los siguientes. Vamos a revisar estos de acá, que son los de la población emparejada por propensión. Vemos que los pacientes que tenían un diagnóstico en el CIE-10 pues, del sistema del hospital, que el diagnóstico era falla respiratoria y el segundo era crisis asmática, tuvieron una menor necesidad de intubación, que son estos de aquí, 1808, en los que utilizaron ventilación mecánica no invasiva. Y la mortalidad intrahospitalaria en el grupo de ventilación mecánica no invasiva fue de 137, en comparación con los que no utilizaron ventilación mecánica no invasiva, que fue 3.287, y mortalidad de 253. Es decir, que el uso de ventilación mecánica no invasiva sí redujo la necesidad de intubación o traqueal en estos pacientes y redujo la cantidad de muertes intrahospitalarias. Este resultado, digamos que se ve también en los pacientes que tenían el primer diagnóstico, el diagnóstico primario según el CIE-10 de crisis asmática, pero la diferencia no fue tan alta como en los pacientes que tenían un diagnóstico de falla ventilatoria. Y aquí en esta gráfica vemos el análisis utilizando diferentes modelos estadísticos, pero quiero recalcar que todos los modelos arrojaron un OR que favorecía la intervención, es decir, el uso de ventilación mecánica no invasiva, en la reducción de requerir intubar un paciente para ventilarlo o en la mortalidad intrahospitalaria. Entonces, la conclusión de este último estudio es que el uso de la ventilación mecánica no invasiva en los pacientes con crisis asmática severa se asoció a menor necesidad de ventilación mecánica invasiva y en menor proporción, pero también tuvo una relación, disminuyó la mortalidad intrahospitalaria de estos pacientes. Los resultados fueron más evidentes en los pacientes que tenían un diagnóstico primario de falla respiratoria y secundario de asma. Y las limitaciones que encuentran es que es un estudio retrospectivo y que no pudieron, pues, obviamente, aleatorizar esto. Después de hacer esta revisión, las conclusiones a las que llegué o que pude inferir es que la evidencia disponible no permite hacer una recomendación a favor o en contra del uso de ventilación mecánica no invasiva en crisis asmática. Muchos artículos describen que a pesar de esto, el uso de la ventilación mecánica no invasiva en asma ha ido en aumento. Y la posible explicación a esto es que hay un nexo fisiopatológico entre la crisis asmática y el EPOC exacerbado con con el concepto de hiperinflación dinámica. Entonces, esta puede ser una de las razones por la que, a pesar de que la evidencia no es sólida, ha ido en aumento el uso de la no invasiva en asma. Y tercero, es que el uso de la ventilación mecánica no invasiva, dependiendo del criterio médico, se puede hacer. Sin embargo, se debe monitorizar de manera estricta al paciente y tener la capacidad de invadir al paciente de manera emergente ante una evidencia de una falla en la ventilación mecánica no invasiva. Gracias.